Seguimos en este especial Barómetro 8 del puerto de Santa María en la red 8TV en la provincia de Cádiz, donde vamos a ir desgranando en las próximas semanas y meses cómo se va fraguando estas elecciones municipales en el seno de los propios ciudadanos, cuando se les pregunta y se les realiza una encuesta y se les abordan diferentes cuestiones, las más importantes, las más concretas, de las que en cada ciudad, en cada población puedan más interesar. Hoy en el puerto de Santa María, evidentemente, nos estamos fijando en aspectos que tienen mucho que ver con lo social, pero también con lo político. Hay un punto de partida que siempre realizamos al comienzo de nuestro barómetro, especialmente para los que se acaben de incorporar a nuestro programa. En el puerto de Santa María, ¿qué ocurría en las elecciones municipales de 2011? Para a partir de ahí que ustedes puedan entender cómo van a ir derivando los diferentes gráficos. Pues ese era el quesito de cada partido político, por decirlo así, que tenía en aquel momento. Partido Popular, 11 concejales, PSOE 4, Partido Andalucista otros 4, Izquierda Unida y Ciudadanos, que compartían el mismo número de concejales. Como saben, a día de hoy el gobierno local, formado por esa coalición Partido Popular, Partido Andalucista, y que sirve, como decíamos, para que en el puerto de Santa María esté conformado ese equipo de gobierno. Dicho esto, hemos abordado asuntos polémicos y también interesantes para los vecinos, como es la gestión. Hablábamos antes de APEMSA, hablábamos también de otros aspectos como la regulación de viviendas, pero también hay otros aspectos que sí queremos ver reflejados, porque no me dirán nuestros invitados que en el puerto de Santa María no ha dado lugar a la polémica los célebres parking subterráneos. Esto también, como se diría habitualmente, han corrido muchos ríos de tinta. Enseguida vamos a proceder a ese análisis, porque esa pregunta también la hemos formulado, Sebastián, ¿verdad? Sí, aquí cuando se le pregunta sobre los parkings subterráneos de la Plaza de Toros y Pozos Dulces, es una cuestión que divide la opinión de los portuenses, en el sentido de que el 36% considera que es una decisión acertada y el 45% considera que es una decisión desacertada. Un 11,7% se sitúa en regular. Por lo tanto, no hay una opinión clara respecto a la necesidad de la construcción de los parkings. Aquí hay opiniones divididas, Teresa. Sí, a mí me ha sorprendido el dato, porque quizá el ruido que se ha generado en torno a esta obra, a este proyecto, nos hace tener la idea de que está absolutamente todo el mundo en contra, y en la encuesta parece que está un poco 50-50. A pesar de eso, es verdad que hay una reacción ciudadana en contra bastante notoria. Ahora se ha aplacado un poco, sobre todo al principio. Y bueno, los aparcamientos realmente son una necesidad. Parece, vamos, el ayuntamiento siempre ha defendido que no cuesta un euro al ayuntamiento porque es un préstamo que viene de fondos FEDER. En ese sentido, quizás es así. Ahora mismo el ayuntamiento no tiene que hacer un desembolso, que es una de las principales críticas que se le ha hecho, pero yo creo que al ciudadano lo que le preocupa es, de cara a su día a día en el futuro, ya va a tener que pagar por aparcar sí o sí. Entonces, esa cuestión de futuro es la que la gente no termina de ver clara. Creo que la única manera de que finalmente todo el mundo acepte estos aparcamientos es hacer una buena política de precios. No solo la obra, que digamos que está pagada, luego habrá que devolver el dinero también, porque no deja de ser un préstamo. Pero el mantenimiento y facilidades a la hora de abonos, de tarifas, eso es fundamental. ¿También lo veía así, Francisco José? Es decir, daba esa sensación de que había más gente en contra de la que estaba a favor. A mí me ha sorprendido, seguramente, por lo que dice Teresa, porque quizá ha habido mucho ruido también con este asunto, y luego la encuesta no refleja tanta profundidad en el debate, ¿no? O tanta herida abierta en el debate. Seguramente aquí hay dos elementos. Por una parte, las personas que opinan que no es una buena inversión, que se podrían haber solicitado otro tipo de ayudas para hacer otro tipo de proyectos, porque puede haber otra parte de la ciudadanía que piense que, no siendo mala, la actuación per se quizás no es el momento de hacerla. Quiero decir, la ciudad necesita otras cosas antes, o priorizar otros elementos antes que ponerse a construir, a levantar suelo, que por cierto van a llegar las elecciones seguramente con ambos parking levantados, con ambos parking en obra, antes de poner en marcha este tipo de actuaciones. Quizá por eso el resultado es un poco más tibio, no tanto porque no se está censurando la operación per se, sino por el momento de la operación. Y cuando te vas con la cámara y el micro a la calle, ¿tú notas esto que refleja la encuesta, Paco?
Nosotros lo que hemos hecho es recoger impresiones tanto del equipo de gobierno como de la propia plataforma anti-parkings. No nos hemos puesto a hacer, digamos, un sondeo en el ciudadano medio. Pero lo que sí refleja este estudio es que hay menor oposición a los parkings de lo que pudiera pensarse en un principio. Claro, hay determinados temas en los que quienes hacen el ruido, quienes se manifiestan, son los contrarios. Normalmente la gente no sale con una pancarta, queremos que hagan un parking. No parece un tema que suele suscitar el interés ciudadano. Y aquí sí se ha producido, en cambio, una manifestación legítima y continuada de quienes están en contra. A mí, salvando las distancias, me recordó un poco aquello del referéndum de independencia de Escocia, que veíamos continuamente a los independentistas y parecía que iban a ganar el referéndum, y luego al final perdieron ese referéndum por un 55-45, creo recordar. Es decir, hay determinados temas en los que siempre es una postura la que organiza la protesta y hay una mayoría ahí, en este caso, una equivalencia silenciosa. Y me ha sorprendido que hay menos oposición de la que en un principio se pudiera pensar. ¿Por qué? Pues quizá porque hay ciudadanos que puedan ver interesante que se haga un parking, y también porque se me ocurre, en el caso de Apensa, todo el mundo paga el agua, pero en el caso de los parkings, aunque son zonas muy estratégicas del puerto, no todo el mundo va asiduamente a la Plaza de Toros o a Pozos Dulces, y puede haber gente que piense que en definitiva es una infraestructura moderna, aunque sí es cierto que muchos ciudadanos manifiestan que creen que no es el momento. Pero para mí el titular, en definitiva, de esta encuesta sería que hay menos oposición al parking de la que en un principio se pudiera pensar. Bueno, pues así se refleja al menos en este barómetro que ha realizado la empresa Insobel para 8TV en el puerto de Santa María. Hay un aspecto muy relevante dentro de esta localidad portuense, como es el turismo, del que vive en gran medida y del que se generan muchos empleos, o en su defecto también se pueden perder en función de la estacionalidad o no de una población tan relevante como esta. Por eso hemos querido trasladar también este asunto, y esa pregunta también es muy concreta en ese sentido, Sebastián. Sí, al encuestado concretamente se le pregunta que, en su opinión, cómo ha evolucionado el turismo en el último año. Cerca del 40% de los portuenses considera que el turismo ha empeorado, y en el lado opuesto considera que ha mejorado el 35,6%. Un 22,6% se sitúa que el turismo en el puerto se mantiene igual. Bueno, aquí estamos también hablando de una polaridad a la hora de entender cómo puede haber evolucionado el turismo, Teresa, ¿no? Sí, está bastante equiparado, aunque me consta que en el sector hay una gran preocupación, porque la estacionalidad que ahora se quiere romper a toda costa es un hecho, y ha habido una gran preocupación. Incluso algunos hoteles se han llegado a plantear cerrar en invierno, cosa que no había ocurrido jamás. En ese sentido, creo que nos ha ganado la partida otras localidades cercanas, como Chiclana, por ejemplo, que han aprovechado la construcción de hoteles más tipo de playa, tipo familiar, y en el caso del puerto nos hemos quedado un poquito estancados. Entonces, yo creo que es francamente mejorable la gestión en materia de turismo. Aún así, parece ser que la percepción no es demasiado catastrofista. ¿Se junta esto, Francisco José, a la sensación que tú tenías? No, la verdad es que no. A mí me ha sorprendido mucho ese dato, porque efectivamente, si hay un área, en mi opinión, que está pinchando en el ayuntamiento, es el área de turismo, y no es una percepción única de los medios de comunicación o mía en este caso. Como decía Teresa, hay mucha preocupación efectivamente en el sector. Los hoteleros están muy preocupados. De hecho, hace unos meses habían pedido un informe a la Junta de Andalucía para analizar un poco la situación de forma, digamos, externa al propio ayuntamiento, para identificar cuál es el problema y qué se puede hacer. No sé si la Junta de Andalucía ha respondido o no, por cierto, a esa solicitud, pero se formuló. Y luego hay un dato que en cualquier caso elimina cualquier otro debate, y es que este pasado verano el puerto se ha quedado en el ranking de ciudades de mayor ocupación hotelera de la provincia en el número 8. Eso en el puerto hace 20 años era un dato impensable. Eso quiere decir que el puerto está cayendo desde el punto de vista turístico, que recordamos además es uno de los principales soportes económicos de la provincia, y en especial del puerto de Santa María, que es referente nacional en materia turística. Es un dato gravísimo. No digamos, por ejemplo, de otro motor de la economía portuense como es el comercio, que también aparece lógicamente en las cuestiones que formulábamos a través de esta encuesta, de este barómetro 8. Y hay una pregunta, ahí la tienen ya en pantalla, a su juicio, ¿cómo ha evolucionado el comercio el último año? Sebastián. Sí, aquí el portuense lo sigue teniendo claro, que dice que el comercio en el puerto no levanta cabeza. Está el 63% de los encuestados considera que en el último año ha evolucionado a peor.
e incluso se me antoja que el 23% que mantiene que sigue igual, se posiciona que sigue igual de mal, que no es una situación de sigue igual de bien. O sea, que es un aspecto que en el puerto es como que el comercio nunca va a despegar. Ojo al matiz en este sentido, Paco. Estamos hablando de la evolución del comercio, no a ver si me explico, si se abren o se cierran comercios, no, estamos hablando de la evolución. Y ese dato es demoledor también. Sí, está muy claro que una mayoría importante de portugueses piensa que el sector comercial está peor en el último año. Es verdad que en estos últimos meses se han ido abriendo nuevas tiendas, habrá que ir viendo cómo les va en el futuro, pero sí es cierto que el comercio tradicional del puerto se ve afectado por una parte, el hecho de contar con bastantes metros cuadrados de grandes superficies por habitante, una media superior a la de otras localidades, y por otra, por propias deficiencias que pudiera tener el casco histórico, en mi opinión, no tanto de limpieza, que yo creo que en general el puerto está limpio, como de iluminación, yo sí veo al puerto algo oscuro, y luego también, por ejemplo, por la propia falta de turismo. Si hay menos turismo, pues también hay menos personas para comprar. Es verdad que la clave principal está en que la ciudad tiene 12.500 parados en una demografía de 90.000. Cuando hay 12.500 parados y luego personas que, aunque estén trabajando, tienen pocos ingresos, el sector comercial lo tiene que notar. Pero eso es una dinámica que sucede en general en España ahora. Yo creo que el sector comercial del puerto es una de las asignaturas pendientes del equipo de gobierno para intentar mejorarlo, porque ciertamente está tocadillo. Efectivamente, coincido en el diagnóstico de Paco, está muy tocado. Lo que pasa es que yo también creo que realmente ya se había tocado fondo, porque la pregunta se refiere al último año. Yo, sinceramente, creo que hace más tiempo que el comercio en general, el comercio del centro está moribundo. Entonces, precisamente en el último año me da la sensación de que se está intentando solucionar este problema. Se están abriendo más comercios, se están manteniendo los que abren, porque también había continuas aperturas y cierres. Entonces, yo en ese sentido quiero ser un poco optimista, que me parece que se está trabajando un poquito mejor. De todas formas, para mí el principal problema del comercio, en el centro en concreto, es que vive muy poca gente en el casco antiguo. Entonces hay que partir de ahí, hay que repoblar el centro, hay que rehabilitar viviendas, que la gente vaya a vivir allí y verás cómo compran a su alrededor. Es tan sencillo como eso. Y luego es cierto que ese factor existe, que yo no lo había apuntado, la despoblación en el casco histórico, y por no hablar solo del casco histórico, porque el puerto ciertamente es muy extenso y habría que hablar también de otras zonas como Crevillent, Avenida del Ejército, etcétera. Un factor significativo del puerto es que faltan franquicias, ahora se quieren traer algunas, que hagan ese efecto tirón, franquicias importantes, conocidas, nacionales. Vamos a entrar en un bloque importante y que tiene mucha razón de ser, de este barómetro a la hora de entender cómo está el paisaje político en el puerto de Santa María a día de hoy, a juicio de los portuenses, a través de esas 600 entrevistas que ha realizado la empresa Insobel, y que ya en el pasado barómetro, muy centrado en las elecciones europeas, se aproximó mucho a lo que ocurrió posteriormente en las urnas. Así que yo creo que puede ser muy fiable las siguientes cuestiones ya desde el ámbito político que vamos a formularles. Y estaremos hablando, Sebastián, pues aquí ya de un nivel de conocimiento de los políticos de la localidad, de una manera muy clara, en la que le hemos puesto también, lógicamente, nombre a cada político y a cada partido. Sí, aquí ya se nombra al encuestado la lista de nombres que se asigna a cada partido político. El conocimiento del alcalde es casi total, está en torno a un 83,5%. El segundo político más conocido en el municipio es David de la Encina, en torno a un 52%, un 51%. Después se encuentra Silvia Gómez, en torno a un 50%. Y después ya estarían Carlos Coronado, Antonio Fernández, en torno a un 38%. Milagros Domínguez, en torno a un 30%. Y José Ignacio Colón, en torno a un 25% de conocimiento. Ese sería el grado de conocimiento o reconocimiento de las personas del puerto a los políticos. Veo mover la cabeza Francisco José. Sí, no, yo creo que la fotografía es bastante exacta. Me llama la atención en todo caso el dato de UPyD, de la candidata de UPyD, que yo creo que no es tan conocida como dice la encuesta, pero lo demás, efectivamente, el alcalde, independientemente de ser alcalde, lo hemos conocido en el puerto
desde siempre. Anteriormente había sido concejal, en fin, ha tenido una actividad social activa durante toda su vida. Efectivamente, Alfonso Candón es un hombre muy conocido. Me llama la atención, quizá, en sentido contrario, el caso de David de la Encina, que todavía no termina de ser, hombre, que haya un 49% de personas que no conocen al candidato del Partido Socialista, me resulta llamativo, ¿no? Y el resto de los datos, pues yo creo que coincide, porque Silvia Gómez lleva muchos años efectivamente en política, una persona conocida. El resto de la fotografía yo creo es muy fiable. ¿Teresa? Sí, a mí me llama la atención una cosa, es que Silvia Gómez precisamente es la única candidata que repite en estas elecciones, porque todos los demás se presentan como candidatos por primera vez. Alfonso Candón tiene un nivel de conocimiento enorme, acorde a la realidad, por otra parte, porque es lo que decía Paco Pepe, que nos hemos criado con él, medio puerto, entonces es muy conocido. Y también coincido en lo de Milagros Domínguez, que también creo que tiene un nivel de conocimiento que yo no lo veo demasiado acorde a este porcentaje, me parece que lo tiene menor en realidad. No vamos a personalizar en la siguiente pregunta, sino que lo vamos a hacer directamente en los partidos, o al menos en el cambio político, si es que estiman los votantes que pueda ser. Hay una pregunta muy concreta. ¿Cree que es necesario un cambio de partido político en el gobierno del puerto de Santa María? Y aquí hay un porcentaje con dos columnas de sí o no, que vienen un poco a dirimir la cuestión que planteábamos, Sebastián. Sí, aquí se percibe, y aquí me gustaría matizar y comentar algunas cuestiones de esta pregunta. Se percibe que en torno al 64% de la población del puerto considera que es necesario un cambio de partido político en el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Si bien es cierto que para que se produzca ese cambio tienen que suceder diferentes condicionantes, entre los que nosotros consideramos, como Insobel consideramos, para hacer efectivo ese cambio, obviamente tiene que hacer una percepción de necesidad de cambio, que se constata en los datos, una concentración del cambio en una fuerza política, o al menos dos fuerzas políticas, pero una fuerza política que concentre esa necesidad de cambio, que veremos después si se sucede o no se sucede en los diferentes gráficos, que haya un trasvase de votos entre diferentes fuerzas políticas o una alta movilización por parte de un electorado dormido. Obviamente todo eso tiene que estar configurado con la visualización de ese partido político que absorba el cambio, tiene que tener posibilidades, tiene que ser visto como posibilidad de ser ganador y obviamente con ganas de gobernar la ciudad. Son factores que condicionan esa necesidad de cambio. A ver, Paco, tu análisis. A mí es que lo que me sorprende es que estos datos, 63% creo necesario, 36% no me acaban de cuadrar con luego, lo verán posteriormente los espectadores, lo que es el resultado por partidos, la estimación de voto por partido. No me adelantes acontecimientos. No, ya, pero quizás sea porque, lo que dice Sebastián, porque hay quien puede pensar que hace falta un cambio, pero tampoco acaba de visualizar a nadie que personifique ese cambio. Pero a mí lo que más me sorprende es eso, que estos dos datos no cuadran en exceso con lo que luego veremos. ¿A tu juicio, Francisco José? Sí, es que claro, tienes razón Paco, sí hay que adelantar, pero esa es la clave. Veremos un poco más adelante. O luego lo podemos comentar para que la gente nos entienda exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Efectivamente, hay una demanda en cualquier caso, yo no sé si de cambio de partido político o de gestión, pero hay una demanda de hacer las cosas de otra manera. Vamos a dejarlo de momento ahí y luego lo recuperamos el asunto. La siguiente cuestión que se les traslada al electorado sobre qué partido, quién considera en estos momentos más adecuado y preparado para liderar ese cambio, va un poco también en consonancia sobre lo que estábamos hablando, Sebastián. Claro, esta respuesta a esta pregunta es la que motiva después los resultados que comentaba Paco. ¿Por qué se dan después los resultados que veremos más adelante? Porque cerca del 60% no visualiza a nadie como motor de ese cambio. Por lo tanto, explica los comportamientos posteriores. Pero es muy significativo, ¿no?, que se produzca algo de esas características en función de lo que estamos hablando, ¿no, Paco? En realidad deberían ser formaciones como PSOE o Izquierda Unida las que se llevaran el mayor porcentaje, que es así, de esa intención de cambio, porque por ejemplo el PA al formar parte del equipo de gobierno estaría un poco más mediatizado en esa línea.
y luego otras formaciones también podrían conseguirlo, que habitualmente son más minoritarias, pero lo cierto es que el PSOE consigue un 10, redondeando, Izquierda Unida un 13, son porcentajes escasos para partidos que quieren escenificar una alternativa, y en el caso ya de UPyD o Ciudadanos o Ganemos, pues son porcentajes prácticamente testimoniales, y los otros son escasos, estos ya son testimoniales. Teresa, te voy a ceder el turno para la siguiente cuestión, que yo creo que es interesante también abordarla, porque ahí es donde entramos ya en la miga de este barómetro y de lo que podrían ser hipotéticamente las elecciones municipales en 2015 si se celebrasen hoy o mañana. La pregunta es así: si mañana se celebrasen estos comicios, ¿qué partido político cree que las ganaría, Sebastián? Sí, aquí la mitad de los portuenses considera que las próximas elecciones las va a ganar el Partido Popular en el Puerto de Santa María. Si bien es cierto que hay en torno a un 32% que no las tiene todas consigo y no sabe todavía posicionar el vencedor de las elecciones. Pero este dato, a mí sí, siempre, este indicador siempre me gusta porque te marca la dirección del posible vencedor, porque es una percepción que manifiesta todos los votantes de los diferentes grupos políticos. Sí, es curioso el dato, vamos, lo del 50% coincido en que el PP creemos todos que va a ser la lista más votada, lo que pasa que después a ver qué pasa, porque depende mucho de este porcentaje de indecisos o de gente a la que no convence ninguna de las opciones. Y hilando rápidamente con el dato anterior, me preocupa mucho que haya un 60% de personas que no saben a quién votar, porque eso se puede traducir en una elevadísima abstención, y eso siempre es negativo, claro. Sí, hilando también con el dato anterior, hombre, quien gobierna parte siempre con un poquito de ventaja respecto al anterior, y seguramente ese dato queda reflejado en este 50%, pero además demuestra este dato y el anterior que parece que no hay ilusión por el recambio. Es decir, el recambio político, sea el que sea, el del Partido Socialista, el de Izquierda Unida, el de los nuevos grupos que aparecen ahora en el espectro político de la ciudad, no parecen estar motivando al electorado como para convertirse en un recambio ilusionante. Es un buen dato para el equipo de gobierno, que el 50%, para el equipo de gobierno me refiero al PP, para decirlo más exactamente, que el 50% piensa que van a ser la lista más votada. Y es que si uno mira, por ejemplo, los resultados de las elecciones europeas, pues puedo observar que para la que estaba cayendo el PP no escapó mal en el puerto. Fue la lista más votada con el 29%, después el PSOE 21%, Izquierda Unida 12%, Podemos 11%, es decir, que aguantó bien el tirón. Y creo que por eso también el electorado piensa que el Partido Popular será la lista más votada, porque tampoco observa una alternativa clara en las otras formaciones, y seguramente será la lista más votada con una ligera tendencia a la baja. Pues salgamos de dudas, porque ese es el dato que verdaderamente nos lleva, después de todos estos minutos, diseccionando y analizando el parecer de los ciudadanos a la hora de trasladarles las diferentes cuestiones, y que hemos ido analizando y comentando. Esto cómo se traduce en qué partido ganaría las elecciones, en qué número de concejales, y ese es el dato que a continuación vamos a ofrecer en la encuesta 2014. Sebastián. Pues desde Insobel Consulting nosotros preveemos como foto fija actual, y eso sí me gustaría que quede claro, no es el resultado que se va a tener en las próximas elecciones, que todavía queda un camino por hacer, es la foto fija del momento. El escenario actual, la fuerza política que obtendría mayor número de votos sería el Partido Popular, aunque porcentualmente bajaría más del 7% respecto a los resultados de 2011, suponiéndole la pérdida de al menos 2 concejales. Por su parte, el Partido Andalucista, aunque baja porcentualmente su voto, que aumentaría al menos un concejal. Eso es debido a que hay una mayor fragmentación de votos en otros partidos políticos y le refuerza a él su porcentaje. El PSOE se mantendría estable con sus 4 concejales. El partido que también obtiene un porcentaje de votos respecto a las municipales sería Izquierda Unida, que aumenta levemente su porcentaje de votos, pasando de 3 a 4 concejales en la corporación municipal. El descalabro que se testa claramente en esta encuesta
lo tendría Ciudadanos, antiguo Independiente Portuense, que bajaría de 3 concejales a 1 concejal, cediendo esos concejales, o 1 al menos, consideramos que se lo cedería a la nueva formación política Queremos. Y estimamos que puede entrar en la corporación municipal, aunque no alcanza todavía el 5% de los votos que te permite entrar en la corporación, pero están en el límite, tanto la formación Ganemos Puerto como UPyD. Así que vamos a ir con el análisis, pero para que ustedes lo vean de una forma mucho más gráfica, de la misma forma que lo hacíamos al comienzo de este barómetro, cuando veíamos la encuesta de 2011, en esa tarta en la que se podía ver los gráficos, pues vamos a verla a continuación para que vean exactamente de qué estamos hablando. Ahí lo tienen ya en la pantalla y cómo queda trasladado lo que anteriormente nos estaba comentando Sebastián. Paco, tu primera impresión de esto que estamos viendo, porque este sería a día de hoy el resultado de las elecciones municipales de celebrarse en una jornada como esta. El Partido Popular mantiene un porcentaje de voto, 30%, que es similar al que ya registró en las europeas. A mí me gusta ver siempre los resultados de las europeas, porque con las europeas pasa un poco como con la Copa del Rey en el fútbol, que nadie le echa cuenta, pero cuando llega el momento todo el mundo quiere ganarla, ¿no? Entonces, mantiene una superioridad sobre el resto, pero con una ligera tendencia a la baja. Se dibuja un pleno algo más fragmentado, donde la diferencia entre la primera fuerza, el PP, y la segunda, el Partido Andalucista, se reduce. Es importante también destacar que Izquierda Unida pasaría a ser la tercera fuerza, ahora es la cuarta, superaría al PSOE, aunque igualan en concejales, pero le excedería en votos. Me sorprende el dato de Queremos, que yo con los compañeros lo comento, lo llamo Quiero, porque solo conozco a José Ignacio Colón, solo conozco a uno, pero se llama Queremos, el partido. Imagino que en las próximas fechas se irá presentando, pero obtiene un buen resultado para tratarse de una formación que todavía no se ha constituido, que sepamos, oficialmente, y cuya presencia mediática se ha limitado a algunas entrevistas y columnas de opinión. En el caso de Ganemos, su evolución podrá ir en función de cómo sea la evolución nacional. No sabemos todavía si se van a presentar, pensamos que sí. No sabemos cuál será su candidato. Es cierto que no obtienen un resultado bueno, 0-1, no es tan llamativo como el que obtiene Podemos en la última nacional del CIS, quizá porque Izquierda Unida, que es el voto más cercano a Podemos, que ahora parece que es de centro, no se sabe, aquí todo el mundo es de centro al final, pero Izquierda Unida, que en definitiva es el voto más cercano a Podemos, en el puerto de Santa María cuenta con una importante identificación de sus votantes y eso impide que Ganemos pueda coger más aire. Y en el caso de Ciudadanos, bajó muy importante. Aquí hay un factor, era antes Independientes Portuenses, puede haber un castigo ahí del electorado a Silvia Gómez que no esté de acuerdo con esa desaparición de IP, pero para mí el principal titular es que podría seguirse manteniendo el pacto entre populares y andalucistas. Ese es el principal titular, aunque el PP pierda 2 concejales. Breve, en un análisis un poquito más breve, Francisco José. Sí, efectivamente. Eso viene a colación a lo que dejábamos aparcado antes. Queremos un cambio, pero luego los datos demuestran que efectivamente se va a repetir o se repetiría a fecha de hoy exactamente el mismo modelo de equipo de gobierno entre el Partido Popular y el Partido Andalucista. Cabría matemáticamente aquí una alianza de fuerzas de izquierda con el Partido Andalucista, pero eso parece que no cabe política, no tendría lógica política en este momento, de manera que, como decía antes Teresa, cambian todos los candidatos, excepto Silvia, de forma que lo cambiamos todo para quedarnos exactamente como estamos. Teresa. Sí, bueno, muy rápidamente es llamativo el descalabro que sufriría Ciudadanos con ese cambio de imagen. En el caso del Partido Andalucista me sorprende que no vaya a notarse el desgaste que sí sufre el PP, por ejemplo, porque siendo socio de gobierno parece que saldría indemne, cosa que me extraña bastante, pero bueno, ahí está el dato. Y después Queremos, en realidad también es sorprendente la irrupción de Ignacio Colón, que le puede hacer también daño al PP porque al final se dirige al mismo tipo de público y puede que le quite algún concejal.
Pues es el análisis de lo que ha dado sí este barómetro. Si me permitís, yo me quedo con un titular, un poco en la línea de lo que estabais también comentando, pero que viene a decir en pocas palabras que se mantiene estable ese equipo de gobierno, PP, Partido Andalucista, o cabe esa posibilidad de estabilidad también en el gobierno local si se celebrasen las elecciones municipales, y con pequeñas variaciones, que es lo que estábamos comentando anteriormente. Pues hemos llegado al final. Este es el análisis pormenorizado a través de 600 entrevistas para realizar este barómetro, que da una idea de hasta qué punto su fiabilidad es muy cercana a lo que posiblemente ocurran en las urnas, porque ya lo vimos reflejado también en las pasadas elecciones europeas. Así que, Sebastián, desde la empresa Insobel, gracias por vuestro magnífico trabajo en este sentido. Gracias a vosotros por la confianza. Teresa, desde Diario de Cádiz, gracias también por estar este ratito con nosotros analizando la actualidad, en este caso política y social, del puerto de Santa María. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y también saludar y agradecer a Francisco José, que haya estado aquí con nosotros desde Radio Cádiz Cadena Ser. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y Paco Lambea, hombre de la casa de 8TV en el puerto de Santa María. Muchísimas gracias también. Pues nada, a ti, no es porque sea de la casa, pero muy bien llevado el programa, con mucha agilidad, porque no es fácil someterse al tiempo, meter todas las pantallas. Muy bien. No te preocupes, que ese café está pagado, ¿eh? Bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias por la atención prestada. Recuerden que son 8 los barómetros que vamos a realizar en los próximos meses. De momento hemos hecho el primero en el puerto de Santa María. Muchas gracias. Hasta el próximo día.